Bueno, hoy voy a comentar un libro que me acaba de llegar, que he recogido esta mañana en correos. Es un libro que no he leído aún y va a sonar esto raro que esté comentando un libro que no he leído y que además tardaré un poquito en leer porque tengo ahora líos de cosas que tengo que escribir. Pero aunque digo que no he leído este libro, sin embargo conozco gran parte del material que lo compone y iré explicando por qué comento esta publicación. Se trata del volumen que ha publicado Galaxia Gutenberg, coordinado o editado por Andrés Sánchez Robaina, que se titula José Ángel Valente, el ángel de la creación. Bueno, diálogos y entrevistas. Es un grueso volumen de 457 páginas, como todos los de Galaxia Gutenberg, maravillosamente editado en tapa dura, y en la portada tenemos una foto muy chula de los ojos, de la mirada de José Ángel Valente. En este libro, como he podido ver, bueno, conocía que se estaba realizando, que se estaba preparando, se encuentran una serie de entrevistas y de conversaciones con José Ángel Valente, con un prólogo de Andrés Sánchez Robaina, y hay conversaciones desde el año 1954 hasta la última que está aquí fechada, que es del año 2000. La primera es una entrevista con José Fernández Ferreiro en torno al premio Donais, cuando recibe el premio Donais a Valente en el año 54. Hay conversaciones que sobre todo empiezan a ser más frecuentes en los años 70 y 80. La primera que aparece de los años 70 es una conversación con José Miguel Ullán, y luego una con J. L. García, La censura en España, del año 74. Vuelven a aparecer conversaciones con Ullán del año 78, a comienzo de los 80 con Fanny Rubio, o con Jack Anchette en el año 81, que Jack Anchette pensó y meditó mucho sobre la obra de Valente, de Martín Arancibia, con Amalia Iglesias, bueno, gran escritora bueno, y excelente también pensadora de la poesía, que la entrevista en el año 89, la entrevista se titula Una aventura absolutamente personal. Son entrevistas, muchas de ellas, que, como digo, leí cuando se publicaron, que las tengo recortadas en una carpeta de material dedicado a José Ángel Valente. También la entrevista que le hizo Juan Carlos Uñén en torno al llamado Cántico Espiritual de José Ángel Valente. De nuevo a Amalia Iglesias cuando sale el bellísimo libro en la editorial Tusquets de Variaciones sobre el pájaro y la red, de los ensayos de Valente. Alejandro Duque, Blanca Berasategui sobre creación e ideología, ya en el año 1994. Ángeles García sobre cultura y domesticación. Hay también conversaciones con Claudio Rodríguez Fer en el año 1998, y este es tal vez uno de los materiales más potentes de este libro. Se trata de la llamada Entrevista Vital, que es un recorrido verdaderamente fascinante por la vida y el comportamiento intelectual, ético, político de José Ángel Valente. Y es un texto, esta entrevista de la Vital de Claudio Rodríguez Fer con José Ángel Valente, que va de la página 261 a la página 342. Quiero decir que tiene el tamaño de lo que podría ser propiamente un libro, es decir, que podría ser una publicación en sí mismo. También la entrevista de Nuria Zancot del año 99, conversaciones también de ese mismo año 99 con José Andrés Rojo, con el director de la sección de cultura del ABC, Jesús García Calero, sobre la ley de la necesidad poética, con Antón Castro sobre Galicia en el origen, con David Herranz, Gonzalo Roer y Salvador Valdés sobre Lucila, la guerra civil y el padre Agone. Las dos últimas ya en el 2000 con Nuria Fernández Quesada, titulada Anatomía de la palabra, y con José Luis García Canido, La unidad entre las artes. Bueno, me he saltado algunas de las, o sea, no las he nombrado todas las que se incluyen en este imponente material de conversaciones y de diálogos con José Ángel Valente, y la que me he saltado, una de las que me he saltado es la que sostuvo conmigo en el año 1991, que tiene el título Sola raíz de lo cantable. Bueno, digo que comento este libro porque conozco, sin haber leído la nueva edición, gran parte de su material, pero también
porque quería intervenir de forma inmediata, nada más recibir este libro con esta bellísima portada, por todo lo que me hace recordar de una época que considero todavía como mi época formativa, uno de los momentos decisivos de mi aprendizaje estético, que fue el encuentro a mediados de los años 80 con una serie de figuras del ámbito de la creación, especialmente de la poesía, como fue el encuentro con Octavio Paz, al que luego dediqué mi tesis doctoral, como fue las conversaciones con Antonio Gamoneda, al que luego dediqué un largo capítulo en un libro que se llama dedicado a Antonio Gamoneda, en un texto que escribí que se llama Manos de Tierra, donde hago una suerte de lectura cuasi heideggeriana de la poesía de Antonio Gamoneda, también el encuentro y la relación durante años con José Miguel Ullán, bueno, con el que tuve una relación de complicidad y de amistad y de una relación muy, muy estrecha, los años también de acercamiento a María Zambrano y también los años de diálogo con José Ángel Valente. Le conocí en el contexto del Instituto de Estética y Teoría de las Artes, donde yo era coordinador académico y luego fui subdirector, dirigido por mi mentor intelectual y director de mi tesis, José Jiménez, y en aquellos años cuando se funda el Instituto de Estética y Teoría de las Artes, que duró 10 años, desde los 80 hasta los 90, una de las figuras emblemáticas y una de las figuras referenciales para nosotros era sin duda José Ángel Valente, y desde el primer año le fuimos invitando a impartir clases en el máster de estética que se impartía en esta institución, y a partir de ahí se estableció una relación de amistad y de enorme aproximación y de un vínculo muy estrecho en el que fui comprobando cómo era José Ángel Valente en las distancias cortas. Cenamos y comimos en multitud de ocasiones, pasamos largas horas de conversación. Me siento honrado por haber tenido una relación de amistad con él. En algunas ocasiones incluso viajamos juntos, y al final de sus días, por ejemplo, me pidió que escribiera un catálogo sobre su pareja, sobre Coral, y así viajé a visitarlos al pequeño estudio que tenía Coral en París, y estuvimos en relación hasta el final de sus días. He dicho en muchas ocasiones que la lectura de los libros de poesía y de los ensayos de José Ángel Valente han sido para mí un terreno germinal. Recuerdo el impacto que supuso para mí la lectura de La Piedra y el Centro, en la editorial Taurus, y más adelante de Variaciones sobre el pájaro y la red, algunos de mis primeros libros más cercanos a la cuestión del análisis filosófico de la literatura, que no eran específicamente de literatura comparada ni de teoría literaria, están muy dominados por ese magma zambraniano, vinculado cercano a Valente, pero también con ese fondo de la teoría de la literatura, del ritmo y de la poesía que está en el gran Octavio Paz. Para mí, Valente fue durante muchos años una constelación, o sea, pues tenía que ver con una constelación y también con una concepción del arte y de la poesía, que hoy es un debate que supongo que a mucha gente le suena ya obsoleto, o con el que evidentemente ya no tiene ninguna relación, que era toda aquella cuestión de la estética del silencio, de las estéticas de la retracción, de una poesía que tenía un vínculo absoluto con la filosofía y que tenía un carácter completamente meditativo. Y también son los años de los debates entre esta poesía del silencio o esta poesía filosófica y la llamada poesía de la experiencia, y también cómo había facciones en lucha. Y en aquella época en la que, bueno, como estudiante de filosofía y como joven escritor, que yo lo era en aquella época, pensaba sobre todo en convertirme en poeta o en dedicar una gran parte de mis esfuerzos a escribir en el campo de la literatura. El encuentro con estos grandes escritores y estos grandes poetas y pensadores en general de todos los ámbitos de la cultura, en realidad me fue orientando más hacia la crítica literaria y luego hacia la crítica de arte, y fundamentalmente hacia la estética y hacia la filosofía del arte en un sentido amplio, y sobre todo me mantuvo siempre como un fervoroso lector de todo aquello que iban publicando, ya fuera, como digo, la poesía de Valente y su ensayo, y también todo aquello que supuso el Valente maduro y de los últimos años, por ejemplo, el impacto que supuso en mi imaginario literario la publicación del libro No amanece el cantor, que sigue pareciéndome uno de los libros más hermosos
de Valente. También recuerdo las lecciones y la cantidad de ocasiones en las que estuvimos vinculados, por ejemplo, a presentaciones o reflexiones en torno a la poesía de Paul Celan. Recuerdo como la lectura de Paul Celan de Valente es algo que se desplegó en el ámbito y en los espacios del Instituto de Estética de las Artes, o también la, para mí, mítica visita de Edmond Javés, en la que viene Javés a España y participamos de un cierto acompañamiento de ese gran escritor. También cuando se va generando toda la recuperación de figuras como José Emilio Westphalen, y se va articulando toda aquella antología tan polémica y debatida como sería Las Ínsulas Extrañas, donde se quiere dar, digamos, una lectura ya conclusiva de lo que ha sido toda esa poesía meditativa, filosófica, reflexiva, que es, como digo, la que a mí me interesaba y en buena medida es la que me sigue interesando. Como digo, no nombré al comenzar el texto que se incluye aquí en este libro, El Ángel de la Creación. No mencioné el texto mío que se recoge o que se antologa, pero sí querría decir algunas cosas en torno a él. El título Sol a raíz de lo cantable tiene que ver precisamente con No amanece el cantor, pero también Sol a raíz de lo cantable remite a el Singbater Res, a la ceniza como raíz de lo cantable, es decir, a la relación de Valente con la poesía de Paul Celan. Este material que sale aquí, que es un material muy cortito, ¿no?, que va únicamente de la página 141 a la 144, o forma parte de una conversación mucho más larga que desplegamos o que desplegué en contacto con José Ángel Valente, y que era un proyecto que en un momento dado surgió en nuestra cabeza, que era el de escribir un ensayo juntos o el de realizar un proyecto de escritura juntos, y que tenía que ver en cierta medida con lo sublime o con escribir sobre la problemática filosófica de lo sublime a partir de Burke y de Kant, pero actualizar esa cuestión de lo sublime a la poesía y al debate filosófico, estético y literario contemporáneo. Era algo que estaba sobre la mesa y que tenía una enorme importancia, especialmente a partir de la recuperación de la cuestión de lo sublime que realiza Jean-François Lyotard, y como en textos posteriores a la condición posmoderna, incluso en la posmodernidad explicada a los niños, pues trata de rebatir una noción de posmodernidad como realismo cínico o como entrega y servidumbre a los intereses del capitalismo, y para ello recurre a una noción de transvaloración de la modernidad, una suerte de Durcharbeitung del proceso de la modernidad, y rescata la noción de sublimidad o de lo sublime en una dimensión no solamente kantiana, aunque evidentemente Lyotard toma mucho de la crítica a la facultad de juzgar y también de los textos de filosofía de la historia, de los textos finales kantianos, sino que también quiere revisar, como sabéis, Lyotard, la cuestión del entusiasmo, pero la cuestión de lo sublime en una relación, por ejemplo, con textos como el de Barnett Newman sobre lo sublime ahora. Y ese tipo de campo de discusión y ese retorno de la preocupación por el Kant de la crítica a la facultad de juzgar y también por la relectura de lo sublime que hace Jean-François Lyotard era parte de, o tenía que ver con ciertas conversaciones que teníamos en aquel momento. Se estaba planteando la reedición de La Piedra y el Centro, y Valente me pidió que le diera una revisión al texto y también a una conferencia que había impartido en el Instituto de Estética sobre las estéticas de la retracción. Bueno, como soy tremendamente obsesivo, me leí otra vez de forma muy minuciosa el libro de Valente que había leído cuando se publicó, y le fui haciendo una serie de notas a pie de página y de apostillas, especialmente de cuestiones filosóficas o fundamentalmente de cuestiones estrictamente terminológicas, tal y como aparecían en su libro, y sobre todo traté de matizarle algunas lecturas o algunos apuntes que tenían que ver con Viena a fin de siglo y también con su particular interpretación del Tractatus de Wittgenstein, o con la famosa cuestión de la séptima y última proposición del Tractatus, con aquella cuestión
en la que Wittgenstein establece que de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio. Como muchos sabéis, esta frase de lo que no se puede hablar es mejor callarse o guardar silencio ha sido interpretada por algunos de una forma muy derivativa, en una clave mística, incluso vinculándolo con John Cage o vinculándolo con el Zen o vinculándolo con la llamada sabiduría oriental, generando una completa tergiversación de aquello que supone propiamente esa proposición en el seno del Tractatus, que es un libro que busca la forma general de la proposición y que si da cuenta en algún momento de lo místico, no es en un sentido espiritualista, sino que en el Tractatus se establece que das mystice, lo místico es la visión del mundo su specie eternitatis, pero que no es una cuestión que se resuelva en el campo de la lógica ni de aquello que puede ser dicho, que es propiamente lo que puede ser enunciado de forma lógico-científica. Bueno, este tipo de cuestiones, aunque parezcan de lo más rocambolesco y ajenos a los intereses de un poeta, pues eran cuestiones en las que estuvimos empleando mucho tiempo y bastantes conversaciones, José Ángel Valente y yo, y sobre todo él insistía en dar una lectura que no fuera logicista ni tecnocientífica del texto wittgensteiniano, aprovechándole en otras claves, y sobre todo remitir a Wittgenstein al contexto de los debates sobre la crisis del lenguaje que se encuentran en la Carta de Lord Chandos, de Hugo von Hofmannsthal, y también en las transformaciones de la música desde el periodo de Gustav Mahler, de la música de Gustav Mahler, hasta la emergencia de Schoenberg y de Anton Weber y Alban Berg. Todas estas cuestiones del debate también en torno a la crisis del lenguaje en el periodo del fin de siglo vienés eran elementos que también estaban muy presentes, por ejemplo, en libros como Dallo Steinhoff de Massimo Cacciari o Drama y Duelo, que justamente se había publicado en la colección Metrópolis que dirigía José Jiménez con Rafael Argullol, y todo este tipo de debates se tenían también en ese momento intentando en cierta medida salir de la banalidad del discurso posmoderno que particularmente en España estaba muy vinculado a las cuestiones de la movida, para introducir una reflexión de mayor calado y de mayor profundidad que había hecho que algunos intelectuales volvieran sobre la crisis de las formas lingüístico-artísticas simbólicas que se producían en Viena. En ese contexto y después precisamente de aquella conferencia sobre las estéticas de la retracción, pues le dije a Valente que por qué no aquel proyecto que teníamos de escribir un libro sobre lo sublime y sobre las poéticas del silencio, que queríamos haber hecho mandándonos cartas, ¿no? Porque en el momento en el que todavía existía ese elemento extremadamente literario que es las cartas entre escritores, ¿por qué no irnos escribiendo periódicamente unas cartas que conformaran ese texto y conformaran ese diálogo en el que nos mandáramos fragmentos que fueran luego hilvanándose en la forma del libro? Como preparación para saber si lo podíamos hacer, pues lo que planteé fue, ¿por qué no mantener una primera conversación que haríamos por escrito y que haríamos una mezcla de grabarla y de escribirla, que sería esta que se publica en el libro, pensé por qué no la publicamos en Espacio Espacio Escrito, que fue donde apareció en el número 6-7 del año 1991. La revista en la que apareció Espacio Espacio Escrito era una bellísima, una excepcional revista que se publicaba, sale aquí Badajoz, pero en realidad se publicaba entre Badajoz y Lisboa, en la que el director era Ángel Campos Pámpano, tristemente fallecido ya hace años, un poeta extremeño que escribió libros muy bellos, un lector, traductor y admirador absoluto de Fernando Pessoa, y que había encontrado en la obra de Pessoa una serie de consideraciones muy conocidas sobre el iberismo, en las que Pessoa planteaba la posibilidad, incluso la necesidad, de establecer un ámbito común de diálogo entre España y Portugal, y por qué no generar algún tipo de publicaciones que fueran indistintamente en español y en portugués y que establecieran ese vínculo, que sobre todo viniera a superar pues esta situación tan absurda de dos países que están pegados completamente en el mismo ámbito territorial y que en muchos momentos da la impresión, o acaso tenemos la certeza, de que viven de espaldas o se dan la espalda
o actúan con una suerte de superioridad político, económico, moral, intelectual, delirante, que es principalmente la relación que los españoles establecemos con Portugal. Y esta publicación de Espacio Espacio Escrito fue una revista que en realidad hoy ya creo que tendrá el rango de revista de lujo y de revista de coleccionista, que se publicaba financiada, si no me equivoco, por la Junta de Extremadura, por la Editorial Regional Extremeña, o tenía apoyos en ese ámbito, y se publicaba en realidad en Badajoz, pero con la mirada puesta continuamente en Lisboa, puesta permanentemente en Portugal, y en ella se incluían textos indistintamente en español o en portugués, y sobre todo se trataban de destacar figuras del ámbito de la poesía y de la literatura en general y de las artes plásticas de un ámbito y de otro, y ahí fueron sacando homenajes y números, algunos casi de carácter cuasi monográfico, sobre grandes figuras de la cultura española y portuguesa. A Ángel Campos Pámpano le dije que tenía este contacto, bueno, que lo sabía, con Valente, y que podíamos hacer esta conversación. También estaba vinculado a esa revista mi paisano Álvaro Valverde, con el que en estos años yo tenía una muy estrecha relación. Fui durante muchos años un admirador de la poesía de Valverde, incluso a través de sus libros, por ejemplo, del lugar del elogio. Realicé una de mis primeras exposiciones en torno a un libro suyo de poemas, y también escribí distintas reseñas en El Urogallo, incluso números monográficos dedicados a la poesía extremeña, en los que destacaba a Álvaro Valverde, que en algunos de sus libros citaba explícitamente a José Ángel Valente, y con el que tenía una relación también a su vez el de admiración y más tarde de diálogo, incluso de conocimiento y de trato. Álvaro Valverde fue ganador del premio Loewe en una época en la que el premio Loewe era la distinción, o tal vez la distinción más importante, o el momento de lanzamiento y de presentación en un espacio de reconocimiento literario para los poetas y para los escritores. Estaba en el jurado en esas épocas del Loewe incluso Octavio Paz, y Álvaro Valverde, gran lector de poesía, pues formaba parte también de esa revista Espacio Espacio Escrito, y bueno, facilitó también esta colaboración que yo hacía del diálogo con José Ángel Valente. Bueno, lo que haré como parte final de esta recomendación de este libro, El Ángel de la Creación, es tan solo recordar qué cosas teníamos entre manos cuando hicimos esta conversación, ¿no? Le comencé preguntándolo por la tardomodernidad y la dispersión de los fragmentos del proyecto ilustrado, y sobre la dilapidación discursiva que se producía en el posmodernismo, y le pedía en primer lugar que hiciera una exposición del concepto que tenía Valente de estéticas de la retracción frente al despilfarro discursivo y la banalización. Bueno, la pregunta, y cuando la releo, las preguntas que le hacía son preguntas de una pedantería que permitirían, que en realidad supongo que le dejarían a cualquiera perplejo, y que permitían contestar cualquier cosa o negarse directamente a responder nada. Pero en realidad lo que quería era incitarle a que profundizara en su reflexión sobre esta cuestión de el desbordamiento del posmodernismo banalizador, y la reivindicación de la experiencia de la modernidad y su vínculo con el proyecto ilustrado. Y era una pregunta claramente, así lo hice, habermasiana, ¿no? Eh, José Ángel Valente, con su habitual inteligencia y lucidez, lo que hace es directamente contestarme hablando de las tesis sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin, y vuelve a ese traído y llevado pasaje del ángel de la historia que quiere demorarse y despertar a los muertos y resucitar a los vencidos, pero hay un viento que sopla como una tempestad, y esa tempestad es lo que llamamos progreso. Justamente hace 2 días presentaba el libro Teoría General de la Basura de Agustín Fernández Mayo, en el que hay una cantidad enorme, una gran cantidad de páginas dedicadas a la reflexión sobre el Angelus Novus de Paul Klee, sobre esta tesis novena de filosofía de la historia publicada en el año 1940. Y aquí Valente toma esta tesis para hablar sobre la cuestión de la dispersión de los fragmentos de la historia, sobre la crisis del proyecto ilustrado, y sobre todo sobre la necesidad de volver a pensar la modernidad regresando a creadores que son los que aquí menciona, como Mies van der Rohe, como Kandinsky, como Anton Weber o como Samuel Beckett, donde él encuentra un lenguaje de la condensación, y una condensación que implica una extensión, y sobre todo como
apagar se dice más de implosiones que de explosiones, es lo que necesita nuestra época, tal y como nos enseñó Baltasar Gracián. La segunda de las cuestiones que le planteo es la de cómo entiende Valente la poesía, si entiende la poesía como un saber de experiencia, como un conocimiento experiencial o como una aventura extrema y una experiencia de los límites. Es decir, lo que aquí intento es hacerle que hable sobre la polémica entre la poesía metafísica y los llamados poetas de la experiencia, y él ahí me contesta citando a Miguel de Molinos, un fragmento de su ensayo sobre Miguel de Molinos, en el que señala que el conocimiento experimental tiene sobre todo su eje no solo en la tradición oriental, sino también en la tradición de Occidente, y por eso cita un pasaje del capítulo 14 de la Vita Nuova, donde se habla de la experiencia de la oscuridad que no puede disiparse y cómo hay que tener una fidel de amor, una fidelidad de amor para buscar una iluminación, y sobre todo termina planteando una pregunta que es la que dice: ¿debo añadir que la palabra poética invita a la experiencia de la oscuridad luminosa? Es decir, Valente lo que viene a decir es que no hay una poesía como desbordamiento y como experiencia de los límites, es decir, que no hay poesía metafísica que no sea una experiencia de los propios límites. Es decir, que aquel debate en el que los poetas de la experiencia hablaban de que ellos tenían una experiencia que finalmente se convertía en poesía, pues también era absurdo en la medida en que la poesía llamada metafísica tiene una dimensión experiencial, aunque sea propiamente una experiencia extrema. Le planteo luego la cuestión de si la poesía debe o tensarse en el ámbito de lo paradójico, si hay una epifanía de la palabra y si la poesía es una nostalgia del origen, si se mueve en el ámbito de la perpetua melancolía o es la promesa de cercenada, es decir, una promesa no cumplida que estaría allí enterrada en cierta medida en la palabra. Y ahí Elaine me contesta que el escritor pertenece a una tradición que se expande y que al mismo tiempo se contrae, y que la raíz de lo poético está en el sentimiento, dice Valente, de su radical imposibilidad. Tal es su absoluta tensión. En un breve texto muy reciente, publicado en el número de febrero de la revista Globe, Maurice Blanchot escribe: sí, el silencio es necesario a la escritura. ¿Por qué? A la inversa de Wittgenstein, al menos tal y como se lo entiende superficialmente, yo diría que en aquello que no se puede decir es precisamente donde la escritura encuentra su fuerza y su necesidad. Como digo, el debate de los límites del lenguaje, el debate de si se debe guardar silencio o si se debe callar, reaparece aquí con esta fantástica cita de Blanchot, que también podría ser hasta wittgensteiniana, cuando se dice: no se pierde nada por no intentar siquiera expresar lo inexpresable, porque lo inexpresable, dice Wittgenstein, está inexplicablemente contenido en lo expresado. La siguiente cuestión que le planteo es la de cómo entender la experiencia de la materia que es común a la poesía y el erotismo. Bueno, aquí estoy trayendo ya de paso mi preocupación por la relación entre poesía y deseo, entre escritura y erotismo y construcción de las imágenes, que era la temática que tenía entre manos en la realización de mi tesis doctoral sobre la experiencia poética del silencio en Blanco de Octavio Paz. Y es esta cuestión de las imágenes como imágenes del deseo el que va a ser el tema que luego iré desarrollando en mi libro sobre Narciso y Acteón, y también el prólogo del baño de Diana, y en realidad es el tema que desarrollo en todos y cada uno de los libros que he escrito. Es decir, solamente es esa cuestión de cómo dar cuenta de lo que se ha visto, cuando lo que se ha visto es el carácter excesivo del deseo y ahí la imposibilidad de cumplimiento de los placeres eróticos que el cuerpo desnudo nos promete. Y ahí él me contesta diciendo que poesía y eros son los que nos abren a la materia del mundo, a la perpetua transformación, y que poesía y eros son el reino de la perpetua metamorfosis y de la infinitud del cumplimiento y de la insatisfacción del propio deseo. La última de las preguntas que le planteo es en la que le digo: un poema de Paul Celan perteneciente a Amapola y Memoria comienza así: deslumbrado de palabras, lo sacas de la noche. Y le pregunto: ¿cómo podemos pensar ese límite extremo de la tradición occidental que se encuentra entre la extinción de la imagen y la plenitud de la visión? Esta frase, entre la extinción de la imagen y la plenitud de la visión, es de La piedra y el centro de José Ángel Valente. Y pregunto yo: ¿no se enfrenta acaso toda la poesía
y todo decir a esa experiencia que nombra Pierre Klosowski en el baño de Diana, el que ve enceguece y el que habla queda cegado. Bueno, aquí evidentemente, como todo entrevistado, lo que hago es querer traerle a mi terreno y quiero traerle desde Pol Celan, que es un territorio que él ha atravesado y en el que ha hecho lecturas y relecturas permanentemente, al ámbito ese del baño de Diana de Pierre Klosowski, sobre el que yo estaba escribiendo en ese momento y que se convirtió, como digo, en uno de los ejes obsesivos de todo cuanto he seguido haciendo. Y él me contesta, dice, sí, podemos pensar ese límite, no con el pensamiento razón, sino con la poesía pensamiento, hacia la que deriva la razón instrumental cuando queda desasistida de sí misma. Exige de nosotros esa experiencia extrema, un intelligere incomprehensibiliter, un entender incomprensiblemente, según la expresión de Nicolás de Cusa, a la que tantas veces he acudido. Un poeta, para nosotros siempre memorable, escribió: si un grano del pensar arder pudiera, la poesía es la imposible posibilidad de tal fuego. Bueno, todavía ahora me emociono cuando leo esta última respuesta, ¿no? La poesía es la imposible posibilidad de tal fuego. No cabe duda de que Valente, en estas apenas 4 páginas que tenemos aquí de la conversación que sosteníamos en el año 1991, es decir, hace ya, pues bueno, 2 largas décadas, bueno, en realidad nos separan de este momento casi 30 años, ¿no? Y en todo este espacio de tiempo que nos separa, solamente puedo decir que mantengo la fidelidad a todo aquello que aprendí de José Ángel Valente, que sigo pensando que es uno de los mayores poetas que ha dado la segunda mitad del siglo XX, no solo en España, sino de los grandes poetas contemporáneos, que es uno de los pensadores más vibrantes e intensos que conocí en mi vida y que le recuerdo no solo, que eso es anecdótico, como el amigo al que tanto añoro, sino que le recuerdo como alguien que me guió, que me orientó, que me permitió amar la literatura y sobre todo buscar ese fuego inextinguible, sabiendo que la poesía es lo que nos hace falta y es lo que necesitamos constantemente. Por tanto, os recomiendo este libro, que va a ser un libro que colocaré inmediatamente en la mesita de noche y en el que me volveré a entregar y a disfrutar con toda certeza con las palabras de José Ángel Valente y con todos estos poetas, escritores y muchos de ellos amigos que charlaron, dialogaron con él y en los que seguramente tendremos de nuevo con este volumen la poética y la estética de uno de los grandes creadores del siglo XX. Bueno, una recomendación que hago con toda la intensidad que puedo.